Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Curso de electrónica industrial. En el capítulo veremos la familia de semiconductores, analizando la forma de reconocerlos y, siempre que sea posible, su prueba. En pantalla tenemos una serie de símbolos de distintos tipos de diodos. El símbolo que figura en la parte superior corresponde a los diodos generales, como estos que estamos colocando aquí.
arriba del símbolo del componente que mencionamos. Como ustedes saben, todo diodo tiene un cátodo que está determinado por el trazo lineal y el ánodo señalado por la flecha y la conducción de corriente. El sentido electrónico de la corriente es entre la línea y la flecha. La línea la llamamos cátodo y la flecha la llamamos ánodo. El símbolo que figura aquí a la derecha corresponde a un diodo denominado Zener. Tenemos también los diodos emisores de luz, o LED, Light Emitting Diode, en inglés, y aquí mostramos diferentes tipos de diodos emisores de luz. Todos tienen en común la característica de que, al ser recorridos por una corriente eléctrica, son capaces de generar luz. Y cuando las flechas son entrantes, representan el llamado fotodiodo, que es un semiconductor que tendrá un comportamiento que dependerá de la iluminación que reciba. Tanto los diodos emisores de luz como los fotodiodos son muy importantes, especialmente en los controles inalámbricos, en los cuales, por ejemplo, tenemos aquí un diodo emisor de luz infrarrojo. Esto quiere decir que la luz que produce no es visible. Y en el caso del receptor tenemos un receptor infrarrojo también. Esto permite de forma inalámbrica la comunicación entre un equipo transmisor que contiene el diodo emisor de luz y el equipo receptor que contenga el diodo receptor. Aquí tenemos el símbolo de un diodo túnel y de diodos varicap, que son diodos que se utilizan por su capacidad para variar un parámetro eléctrico, como es la capacidad, valga la redundancia, en función de la tensión inversa aplicada. A continuación, observamos lo siguiente. En cualquiera de ellos, de estos diodos, es posible reconocer el cátodo a través de una franja en el encapsulado. Veamos, por ejemplo, los diodos generales, que uno de los extremos contiene la franja. Esta franja entonces representa el cátodo del diodo y coincide con el trazo en el diodo. Es posible verlo en cada uno de los diodos. También ocurre en los diodos Zener, donde es posible observar sobre un lado el cátodo y en los diodos emisores de luz o LEDs el cátodo está representado por el terminal más corto, estando por supuesto el diodo nuevo. Lo mismo ocurre con los diodos receptores. Los diodos conducen, hemos dicho, cuando su cátodo es negativo con respecto a su ánodo.
Dependiendo del tipo de semiconductor de que se trate, por ejemplo, si estos son semiconductores de silicio, como sabemos, este tiene una barrera de potencial de 7 décimas de volt, que es necesario superarla para que se produzca la conducción, el negativo y el positivo. Si el diodo es de germanio, esa condición se cumple con apenas 3 décimas de voltio. Y como sabemos además, el sentido contrario, o sea, si ubicamos el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, en cualquiera de las dos situaciones, el diodo no conduce. De forma que un diodo resulta en un componente que, superada esa tensión de barrera de potencial, conduce en una dirección y no conduce en la contraria. Vamos a observar con nuestro tester las mediciones que nos dan algunos diodos. Por ejemplo, vamos a poner el negativo del instrumento en la franja que representa el cátodo y el positivo al ánodo, lo cual, como ven, nos acusa un nivel relativamente bajo de resistencia. Si nosotros invertimos la polaridad, colocando el negativo de la batería al ánodo y el positivo al cátodo, el instrumento acusa resistencia alta. Observemos que en este otro ocurre exactamente lo mismo. Cátodo negativo, ánodo positivo, baja resistencia. Invertimos la polaridad, colocando negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, y nos marca un circuito abierto. Para realizar estas mediciones es necesario que nuestro instrumento, si es un tester digital, esté en una escala especial, que todos los testers digitales la contienen, señalada habitualmente con el símbolo de un diodo. Como vemos aquí, dentro de las escalas de resistencia existe una especial que corresponde a la medición de semiconductores. Si quisiéramos utilizar cualquiera de las otras escalas para medir el diodo, en las dos posiciones nos da alta resistencia. La explicación es muy simple. Este instrumento solamente en la posición apta para medición de diodos provee entonces una tensión superior a la de barrera de potencial del diodo, permitiendo en esas condiciones la conducción. Mientras que cuando en las otras escalas esa tensión no se alcanza, el diodo se comporta como un circuito abierto. Observemos cómo se comporta entonces un diodo de germanio. Esta es la medición en directa, haciendo coincidir el cátodo con el negativo del instrumento y el positivo, su ánodo, vemos que marca baja resistencia. Si invertimos la polaridad, haciendo el ánodo del diodo negativo, el comportamiento también en este caso
es de resistencia infinita. Esto nos va a permitir tener un método para comprobar la integridad de los diodos, pero además para identificar sus terminales ánodo y cátodo en caso de que, por ejemplo, estuviera borrado en su empaque la barra que habitualmente señala el cátodo. Tomemos un diodo al azar y hagamos de cuenta que no vemos su barra. Realizamos la medición con el negativo del lado del papel y el positivo en el otro extremo y nos da alta resistencia. Invertimos la toma de mediciones, haciendo ahora contacto con el borde positivo del instrumento del lado del papel y se produce o se señala un camino de baja resistencia. Es evidente que este dispositivo es un diodo que su ánodo es donde está ubicado el papel y su cátodo es donde está ubicada la punta negativa del tester. Si observamos con cuidado, verán que efectivamente la franja que corresponde al cátodo estaba del lado que hemos, a través de este procedimiento, identificado. Esto tiene dispositivo semiconductor. Observemos este, por ejemplo. Baja resistencia, alta resistencia, lo cual nos dice que en la posición de baja resistencia, este terminal que corresponde o que se relaciona con el positivo del instrumento es el ánodo, mientras que el que está unido al negativo es el cátodo. Coloquemos entonces este diodo en la posición que corresponde al dibujo y repetimos la medición. Positivo al ánodo, negativo al cátodo. Baja resistencia. Polaridad invertida. Alta resistencia. No hay duda entonces que el cátodo corresponde a este extremo del diodo, coincidiendo con el dibujo. Es posible también realizar la medición de resistencia de los diodos con un tester analógico. En ese caso debemos sí tener presente, debemos recordar que la polaridad de la batería de nuestro tester analógico en la posición de ómetro está invertida con relación a los colores y los símbolos de los terminales de las puntas de prueba. Esto lo demostraremos midiendo la tensión presente en los terminales con el tester digital. Observamos que cuando la punta negra negativa del tester digital se apoya en la positiva del analógico y la positiva en la negativa del analógico, nos da una medición
que en este caso es de 3 volt 9 décimas. Y el signo menos nos dice que este extremo es positivo, mientras que este es negativo. Como vemos, no coincide con los colores de las puntas. Si hacemos corresponder los colores, entonces la indicación del instrumento nos está señalando que la polaridad de las puntas está invertida, de forma que en nuestro tester analógico la punta negra representa el positivo y la roja el negativo cuando lo usemos en cualquiera de las posiciones de ómetro. La aclaración es que en el tester digital inevitablemente necesitamos una posición especial. En el tester analógico, en cualquiera de las escalas, como vemos, da directa. Recordemos que aquí tenemos el negativo coincidiendo con el cátodo del diodo, y si cambiamos de escala en todas ellas, nos indica continuidad o baja resistencia, mientras que si invertimos la polaridad en cualquiera de las escalas, nos dará alta resistencia. De este modo, nosotros podemos medir nuestros semiconductores dándonos baja resistencia en una dirección y alta resistencia en la contraria. Baja resistencia cuando el terminal negativo de nuestro tester coincida con el cátodo y el terminal positivo, que está en esta punta de color negro, coincida con el ánodo. Si fuera un diodo de germanio, también observemos que el cátodo está de este lado y le estamos aplicando con esta punta tensión positiva. Obviamente el dispositivo no conduce, mientras que al invertirlo marca baja resistencia. Esto se debe a que el tester analógico actúa en cualquiera de las escalas con una tensión que es muy superior a la de barrera de potencial de los diodos. Puede ser posible que tengamos que medir algunos semiconductores especiales, como por ejemplo diodos emisores de luz. Estos semiconductores tienen una barrera de potencial de aproximadamente entre 1,4 y 2,4 volts. Esto significa que para que se dé su conducción en directa necesitan que la tensión aplicada a ellos, negativo a su cátodo y positivo a su ánodo, esté dentro de estos valores que notábamos. Observemos el comportamiento entonces de nuestro tester al intentar la realización de la medición. Allí estamos midiendo en directa. Esto quiere decir que este es el cátodo y este es el ánodo. Como ustedes ven, la medida de resistencia
es mucho más elevada que el promedio de la que nos daba la medición para los diodos de silicio general, que andaba entre los 500 y 600 ohms. No obstante, podemos recurrir a este método y, teniendo claro el significado de esa mayor medición, comprobar si el diodo de hecho funciona o no funciona. Además, si prestan atención, observarán que el diodo se ilumina en el momento de la medición indirecta, dando cuenta de su funcionamiento. Observaremos entonces el comportamiento del tester analógico en la medición del diodo, dando baja resistencia en una dirección y alta en la contraria, cumpliéndose aquí, como en el caso del tester digital, que el nivel de resistencia es mayor, puesto que el semiconductor es de un comportamiento distinto. Observamos cómo también un diodo debe iluminarse, siendo esto síntoma de que está en condiciones. Estas mediciones en inversa y en directa serán las que utilizaremos para verificar en principio el funcionamiento de estos dispositivos cuando tengamos dudas en cuanto a su integridad. Observaremos ahora la verificación de algunos diodos que no están en buenas condiciones para comprobar cómo sus lecturas nos revelan esa situación. Las fallas más comunes de estos componentes consisten en el diodo en cortocircuito o el diodo que presenta baja resistencia en los dos sentidos, o infinita resistencia alta en los dos sentidos. En cualquiera de estos casos, el dispositivo debe descartarse y debe ser reemplazado. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo. Analicemos su lectura. 0 en un sentido. Cero en el otro sentido. Obviamente este diodo está en cortocircuito. Según nos dice el símbolo que figura en el electrodo que aquí quedó largo, es el cátodo, de manera que la única forma de conducción sería esta. Pero nunca llegando tampoco a un tan bajo valor de resistencia. Pero este dispositivo, como veíamos recién, nos acusa baja resistencia también en el otro sentido. Consecuencia, deberemos descartarlo como elemento en cortocircuito. Este otro da alta resistencia. Y alta resistencia, revelando que no tiene posibilidades de conducir en el sentido que debería hacerlo, que sería negativo con el cátodo, determinando
Entonces, ¿qué es un diodo que está abierto? Transistores. Estos símbolos representan transistores bipolares, de los cuales vemos algunas de las posibles formas de encapsulado que los pueden contener. El superior, es un transistor bipolar NPL, mientras que este es un transistor PNP. Los dos tipos de transistores bipolares que existen. A los efectos de su comprobación con el ómetro, los interpretaremos de acuerdo a los circuitos que aparecen aquí. El transistor bipolar NPN contiene 3 terminales, colector, base y emisor, de tal modo que eléctricamente se comporta como 2 diodos en oposición con sus ánodos unidos, y ese es el terminal de base, mientras que los cátodos de los diodos conforman los electrodos de emisor y colector del transistor. En el caso del transistor PNP, los diodos se han invertido, presentando ahora unidos sus cátodos el electrodo base, y sus ánodos conforman el emisor y el colector. Por supuesto que el transistor es mucho más que esto, pero debemos tener en cuenta esta configuración a los efectos de su medición. Con esto queremos decir que nosotros podemos medir el estado de un transistor interpretando como si fuera constituido por 2 diodos en oposición y conectados de esta manera. Esto nos va a permitir verificar el componente, pero inclusive, además, identificar si es un transistor PNP o NPN, e inclusive identificar sus terminales emisor, base y colector. Observemos en pantalla la tabla que nos indica las mediciones que nos debe dar el instrumento de acuerdo a cuáles sean los electrodos que toquemos y con qué punta. Por ejemplo, si la punta positiva se encuentra en la base y la punta negativa en el emisor, esto nos debería dar baja resistencia. Cambiando la punta negativa hacia colector, nuevamente en la tabla nos aparece baja resistencia, y la razón de estas dos mediciones aparece muy clara cuando vemos que la punta negativa del instrumento coincide con el cátodo y la positiva con el ánodo. Al medir entonces entre base y emisor o base y colector, estaríamos midiendo sendos diodos en directa, y en consecuencia su lectura debe ser baja. En las dos siguientes mediciones, la punta positiva ahora se alterna entre emisor y colector, y la negativa se afirma en la base. En las dos situaciones, los dos diodos ahora han quedado polarizados en inversa, puesto que
la punta negativa coincide con el ánodo, mientras que la positiva coincide con el cátodo. Estas dos mediciones entonces nos aportarán valores altos como resultado. Finalmente, punta positiva emisor, punta negativa colector, y al revés. En los dos casos nos debe dar alta. Y la razón surge de que en estas mediciones nos encontramos con dos diodos en serie, de tal forma que uno de ellos quedaría polarizado en directa, pero el segundo indefectiblemente lo hace en inversa, bloqueando las posibilidades de corriente. En estas condiciones no es normal que circulara corriente a través de los diodos, aunque debemos señalar que en algunos transistores es posible que esta circulación se dé por estar la base desconectada. Y tener entonces incidencia el efecto transistor propio del dispositivo. Vamos a ver en la práctica. Con un transistor NPN tenemos emisor, base y colector. Hagamos las mediciones. Punta positiva en la base. Punta negativa, emisor. Baja. Punta negativa, colector. Baja. Invertimos las puntas. Punta negativa en base y alternando entre colector y emisor. La punta positiva, obteniendo en los dos casos lecturas altas. Finalmente, punta positiva al emisor, punta negativa en colector, alta resistencia. Y al revés, también da alta resistencia, confirmando entonces experimentalmente las mediciones. Si este transistor no hubiera sido conocido y no hubiéramos sabido las ubicaciones de los terminales, sí podíamos de todos modos señalar sin lugar a duda cuál era la base. Era la base, el electrodo que daba continuidad con los otros dos. Y puesto que esa continuidad se establecía cuando tocábamos con el terminal positivo, no podía haber duda al respecto que este era un transistor NPN. Realizaremos ahora la experiencia con un transistor PNP, en el cual, a partir del análisis de la tabla, vemos que cuando la punta positiva está en base, independientemente de que la negativa esté en emisor o en colector, la resistencia es alta. Esto ocurre así porque los dos diodos quedan polarizados alternativamente en inversa.
cuando ubicamos la punta negativa en la base. En cualquiera de las dos posiciones que coloquemos la positiva en colector o emisor, los dos diodos quedan polarizados en directa, dando en los dos casos baja resistencia. Y las lecturas de emisor-colector y colector-emisor, por las mismas razones anteriormente citadas, de que un diodo quedaba en directa mientras que el otro quedaba en inversa, nos darán un camino de alta resistencia. Base positiva, emisor negativo, alta, colector negativo, alta. Base negativa, emisor positivo, baja, colector positivo, baja.